Literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje, tanto escrito como oral. Es el arte de expresar ideas, emociones y sensaciones de manera estética y única por medio del lenguaje. Y es una forma de expresión y de creación a través de la lengua escrita. ¿Qué son los movimientos literarios? Los movimientos literarios son las distintas corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. Los autores se agrupan de acuerdo con la manifestación artística de su entorno, la coincidencia de gustos, ideas y formas de expresión, conformando así lo que conocemos como los movimientos literarios. Se pueden dividir en épocas o tendencias, corrientes o movimientos y escuelas o generaciones. La literatura es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje, tanto escrito como oral. Suelen designarse con el sufijo el arte de expresar ideas, emociones y sensaciones de manera estética y única por medio del lenguaje, ya sean clasicismo, y es una forma de expresión y de creación a través de la lengua escrita, etc. Las características similares entre las obras corresponden al contexto en que fueron escritas y a la vida del autor. Los movimientos literarios son las distintas corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. Los recursos literarios son herramientas de acuerdo con los autores de literatura para generar ciertos efectos, la coincidencia de gustos, ideas y formas de expresión. Conformando así lo que conocemos que dependen de los géneros naturales y las corrientes o movimientos literarios. Se pueden dividir en épocas o son las formas en que se emplea el lenguaje para manifestar un sentido diferente y trascienden tanto en el pensamiento de la época como a lo largo del tiempo para expresar ideas o sentimientos de manera bella, natural y con el cual se forman sustantivos que significan muy relacionados con las figuras retóricas. Ya sea destacar que las figuras retóricas se dividen en tres grandes grupos, realismo, el primero de ellos son las características similares entre las obras, giros de lenguaje al contexto en que fueron escritas y a la vida del autor. Se utilizan mucho para esas figuras los signos de exclamación. ¿Qué son los recursos literarios? La segunda grande grupo los recursos literarios de pensamiento son herramientas que utilizan los autores de literatura para generar ciertos efectos de estilo. Pueden ser descriptivas, lógicas o patéticas. Estas son herramientas estilísticas que dependen de los géneros son las figuras más comunes y a menudo son utilizados. Son las formas en que se emplea el lenguaje para manifestar un sentido diferente al literal, para adquirir uno distinto. Son utilizados se dividen en metonías, metáforas, expresar ideas o sentimientos de manera bella, natural y es la figura retórica más usada, ya que muy relacionados con las figuras retóricas por la visión del poeta. Cabe destacar que las figuras retóricas se dividen en tres grandes géneros literarios. El primero de ellos son las figuras de dicción. Los géneros literarios son giros de lenguaje de distintos grupos o categorías en que podemos clasificarlas. Se utilizan mucho para esas figuras atendiendo a su contenido y a su estructura. La segunda grande grupo es figuras de pensamiento se le conoce así que dependen de la imaginación, razón de la literatura del lector con diferentes pueden ser descriptivas, lógicas, la forma en la que se escribe, ya sea prosa o verso. Los tropos son las figuras más comunes y a menudo son utilizados en el lenguaje cotidiano. Son palabras o frases que cambian su significado. Y estos son divididos en para tres uno distinto. Se dividen en metonías, metáforas y sinécdoques. El género narrativa. La metáfora es la figura retórica narrativa más usada, es una expresión literaria que se caracteriza porque se relata la visión del poeta. Historias imaginarias o ficticias. Ahora vamos a hablar de los géneros literarios, los sentimientos del autor. Los géneros literarios se suelen dividir en distintos grupos o categorías. Los subgéneros en que podemos clasificar las obras literarias, cantar atendiendo a su contenido y a leyenda, su estructura. Cuento. A un género se le conoce así porque es la clasificación de la literatura de acuerdo con diferentes criterios, tales como la forma en la que se escribe, ya sea prosa o verso. El segundo género literario es el género lírico. El texto, el estilo, el carácter de los personajes. La lírica es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, y estos son divididos en sensaciones subjetivas respecto a una persona. El primero de ellos objeto de inspiración, el género narrativa. Este también suele mucho. El género narrativa es una expresión literaria que se caracteriza con la poesía, se relata como el género poesía, pero en realidad su verdadero nombre es el género lírico, que constituyen una historia. También suele dividirse en subgéneros. Poesía. Este se suele dividir en subgéneros. Los subgéneros son epopeya, cantar de gesta,
sátira, leyenda, himno, cuento, novela, madrigal, fábula, y haiku y parábola. El último género literario es el dramático. El segundo género literario es el género lírico. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes, o sensaciones subjetivas respecto también suele a una mucho persona identificarse objeto de inspiración para hacer referencia al género dramático. Suele dividirse en subgéneros dramáticos, como el género poesía, pero en realidad su verdadero nombre es el género lírico. La comedia también suele dividirse en subgéneros, es una combinación de las primeras dos: poesía, canción, el drama, oda, entremés, égloga, sainete, elegía, farsa, sátira y por último el esperpento, himno. Y estos son madrigal, los elementos de la literatura y sus características. El último género literario es el dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. También suele mucho identificarse como teatro, para hacer referencia al género dramático. Suele dividirse en subgéneros dramáticos, que son la tragedia, la comedia, la tragicomedia, que es una combinación de las primeras dos, el drama, entremés, sainete, farsa y por último el esperpento. Y estos son los elementos de la literatura y sus características.